Bienvenidos a Visualizando la Net. En esta ocasión veremos cómo utilizar arreglos en Visual C Sharp. Pero lo primero, ¿qué es un arreglo? Un arreglo es un dato estructurado de un tipo definido. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera guardar 5 datos enteros en una variable, para esto utilizaríamos los arreglos, para no ocupar más de una variable y para estructurarlo todo dentro de este arreglo que estamos instanciando en nuestro código. Lo primero, para declarar un arreglo se hace de la siguiente manera: se coloca el tipo de dato, corchetes, el nombre como si fuera una variable normal, igual a nuevo o new, nuevamente el tipo de dato, y entre corchetes irá la cantidad de datos que podrá contener. Yo lo mostraré en 3 ejemplos y ocuparé 3 distintos arreglos. La primera forma de llenar un arreglo es haciendo lo siguiente. Después de colocar la cantidad de datos que contendrá, abrimos y cerramos llaves y podemos colocar el dato que va a contener cada posición, separados por una coma. En este caso, la cuenta comienza desde 0 en las posiciones de cada arreglo. Entonces, si quisiéramos llamar a alguna de estas posiciones, tendríamos que tener en cuenta que el 1 es el 0, el 2 es el 1, el 3 es el 2 y así respectivamente. Entonces la última posición es el 4, no el 5. Para ocupar este primer arreglo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo ejecuto y oprimo el botón de opción 1, veré que aparece un 1 en un message box. Si vuelvo a oprimir, aparecerá un 2, un 3, un 4 y un 5. Y después de esto aparecerá un mensaje de que se ha accedido a la posición mayor del arreglo. Y si le doy aceptar y nuevamente oprimo, comenzará desde el 1. Entonces, para hacer esto, lo único que he hecho es lo siguiente: declarar una variable int cont, que será un contador, igual a 0. Entonces, la condición es la siguiente: si contador es menor a 5, se mostrará el messagebox.show a1 y entre los corchetes irá la posición del arreglo que queremos que se visualice. En este caso el primero será el 0. Luego, cuando sume con esta instrucción cont más, la siguiente que mostrará será A1 en su posición 1, que en este caso sería el 2. A continuación, cuando el contador se vuelva a incrementar, será 2. Y lo que nos mostrará en el siguiente message box será el 3. Y así continuamente hasta que supere el botón hasta que el contador supere 5. De otra forma, el messagebox.show aparecerá el mensaje que les leí anteriormente y el contador se reiniciará a 0. Y de esta forma podemos obtener lo que les mostré hace un momento. El segundo método para llenar un arreglo sería el siguiente: declaramos el arreglo int corchetes a2, pero no creamos la instancia todavía. Esta la crearemos dentro del método para que puedan ver lo que hace es este botón, o esta forma en que se va a mostrar. Es que yo colocaré, por ejemplo, 3, daré opción 2 y automáticamente me aparecerán message box hasta el número 3. De igual manera, si yo colocara 5 y oprimo, aparecerán las 5 posiciones que contiene el arreglo. Entonces, para hacer esto, lo único que hay que hacer, como les dije hace un momento,
es primeramente colocar el contador igual a 0 y una condicionante. If txt cantidad .text es distinto de vacío, para evitar que se haga uso de esta opción sin contener algún número, y ya va a ser cantidad igual a convert.toInt32 el texto que contenga el textbox. Entonces A2, para instanciarlo desde aquí dentro, únicamente hay que colocar el nombre A2 igual a new int, y las posiciones que va a contener va a ser igual a cant, para que pueda estar modificándose esta cantidad. Y utilizando un for estaremos llenando el arreglo. Entonces ocuparemos la siguiente estructura: for int i igual a 0, punto y coma, mientras i sea menor a cantidad, punto y coma, y se va a estar incrementando de 1 más 1 o i más más. Y entonces A2 en su posición i, que la primera será 0 y luego sumando será 1, luego otra vez incrementando será 2, estará mostrando, bueno, se le asignará el valor de i más 1. Esto para poder ver las posiciones hasta el número que hayan ingresado en el textbox, dado que si solo colocara un i, aparecería desde las posiciones del arreglo. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4 si yo colocara 5. Entonces de esta forma, si pongo i más 1, aparecerá 1, 2, 3, 4 y 5, o dependiendo hasta el número que coloque. Lo siguiente será mostrarlo en el messagebox.show y colocar A2 en su posición y .toString. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Cerramos las llaves del for, y en el else nada más será lo anterior de lo del textbox, que es necesario ingresar un número para continuar utilizando el método. Entonces, para el tercer arreglo, yo cambié el tipo de dato. En este caso será string, se llamará A3, y la misma forma de declarar new string y la cantidad de posiciones que tendrá, pero en este caso lo llenaré mediante el otro textbox con el que cuento en el programa. ¿Cómo haré esto? Lo haré utilizando una opción llamada es un método llamado split, el cual funciona de la siguiente manera. Si yo coloco la siguiente cadena de texto y oprimo, el programa automáticamente guardará cada uno de las letras sin tomar en cuenta los guiones, que para esto es que utilizaremos el split. Lo primero, como siempre, es un if, para evitar que se haga uso de esta opción sin algún texto dentro del textbox. Entonces al A3 en este caso no será necesario colocar ninguna posición, solamente el arreglo va a ser igual a txtSplit, que es el otro textbox que les mencioné, .text.split. Dentro del método split, entre paréntesis y utilizando comillas sencillas, dado que se utiliza un dato tipo char, se colocará el símbolo con el que se denotará cada uno de los valores. Entonces yo he utilizado un guión, pero ustedes podrían colocar una diagonal, un guión bajo, arroba, siempre y cuando el programa lo admita. Entonces, después de esto, utilizando otra variable para contar la cantidad de datos con los que cuenta el arreglo,
que será igual a para declararlo será int count a3 igual a a3.count, que contará todos los valores que tiene el arreglo y lo devolverá a esta variable. Por último, utilizando otro for, con la siguiente estructura, int i igual a 0, punto y coma, mientras i sea menor a count a3, punto y coma, que este se vaya incrementando. Y que el messagebox.show vaya mostrando este arreglo a3 en su posición i. Y el else será de la misma manera que el método anterior, que es necesario que se ingrese una cadena de texto para poder mostrarla. Entonces, de esta forma ya estarían funcionando estas tres formas de llenar un arreglo. Es necesario ingresar un número, coloco 3, aparecen los 3, si cambia 2, aparecen únicamente 2, si cambia 1, aparece únicamente 1. Y si yo oprimo el tercer botón, nos mostrará cada uno de los valores separados. Tomando en cuenta lo que les dije anteriormente, si ustedes colocan un valor que no sea guión entre estos valores, aparecerá lo siguiente. El primer valor será A, el segundo será B diagonal C, dado que no está separado por un guión, sino por una diagonal. Y con los demás no habrá problema debido a que sí contienen este carácter. D y E. Y esto sería todo por el tutorial de esta ocasión. Si el video te ha gustado, apóyame dándole un me gusta y suscríbete para así seguir creciendo y poderlo seguir ayudando con sus problemas en el ámbito de tecnologías. Muchas gracias por su atención.